Buenos días. Bueno, en la clase de hoy quería recordar que la próxima clase, el lunes 3 de octubre, comienzan las presentaciones y quería hoy día hablar como última clase de cátedra este paper de Gavino, Reginato y coautores del DGF, y también mencionar que no olviden que el control ya está subido, o sea, el cuestionario para que lo respondan y lo suban a cursos. Creo que está bastante bien explicado los enunciados, así que no creo que tengan preguntas eh, de enunciado, pero bueno, pueden hacerlo por el foro de cursos. Este paper habla sobre la estructura y la tectónica de la cuña continental en la región del terremoto de Iquique de 2014, de magnitud 8,1. En grandes rasgos, este es el terremoto de Iquique, el cual está centrado o sea, está entre la fosa y la costa. Esta es la zona de máximo slip. Eh, no se alcanza a ver los contornos mm, del slip, pero son cosas como 8 metros, ya un slip proporcional a un terremoto de 8,1. Las réplicas están bueno, este es la ruptura, ¿cierto? En el cosísmico. Aquí la placa se empieza a poner oblicua y las réplicas se van colocando generalmente hacia las zonas de menos slip. O sea, si esta es la zona de máximo slip, las réplicas se van colocando en la zona de menor slip, como este borde y por acá. ¿Ya? Eh, bueno, esta es la cordillera de la costa, tiene una parte sumergida en el continente y esta es la cordillera de la costa que es del Mesozoico, fue la cordillera activa en el tiempo del Mesozoico y ahora es un paleoarco magmático y tiene principalmente roca ígnea, ¿ya? Y metamórfica. Bueno, en este estudio, bueno, hubo un experimento marino el año 2016 en que se tomaron todas estas líneas sísmicas, una gran cantidad, para hacer un experimento 3D, y una línea larga 2D. Bueno, en este estudio vamos a ver la línea 6, que es la línea roja que pasa por la región de máximo slip, ¿ya? Y que es esta, ahí está la línea 6. Y bueno, a primer orden se ve algo como así en el talud superior. Esta es la parte más superficial. Después tenemos un cambio de pendiente, talud medio, y después el talud inferior. Ahí está el lower slope, bastante empinado comparado con el sur de Chile. Esto está en tiempo versus distancia. Después se hizo bueno, los disparos del barco es bastante largo el streamer. El streamer es la cola, es hasta el barco. Y el barco tiene su streamer, que es una cuerda con un número de geófonos X espaciado. Y, y ese streamer es bastante largo, es de 6 kilómetros, 8 kilómetros, hasta 15, depende del experimento, para este barco. Y cuando es muy largo se pueden registrar ondas refractadas, como una que se muestra acá. En este caso vemos hasta 8,2, no, 8 kilómetros de ancho el streamer, ¿ya?
Entonces, hay un disparo, se registra esa onda, después hay otro disparo y se registra esta onda refractada. Entonces, aquí se construye un modelo de velocidad y se invirtió. Entonces, Gavino convirtió las ondas, o sea, usando las velocidades y los datos sísmicos de reflexión, que son los reflectores, se construyó esta imagen de alta resolución que muestra el talud continental inferior, el talud medio y el talud superior, y la cuenca de Antearco, ya, que tiene un espesor de 1,5 kilómetros en la región de Iquique, bastante gruesa, y además tiene una zona aquí de baja velocidad que corresponde a la parte más frontal del continente, a la parte del talud, de la cuña continental, que está bastante fracturada, o sea, la interpretación es que está fracturada, dilatada por por la baja velocidad, ya que se ven acá de 6,5, perdón, ahí están las velocidades, de 2 a 3 kilómetros por segundo, ya, 2,3 como kilómetros por segundo, que es bastante baja, comparado con la región amarilla, que sería la corteza continental con velocidades de 5, 4,5. Esa es la velocidad del continente, basamento continental, y estas velocidades más bajas son producto de dos cosas. La parte que está por acá arriba, que está sobre el continente, sería en la cuenca de Antearco. Sería una cuenca de Antearco que se puede dividir en dos estratos principales. Sería con sedimento más reciente, y abajo sería la cuenca de Antearco inferior, o cuenca de Antearco, que es mayor, más vieja, que tendría mayor edad y mayor grado de compactación, por eso tendría una mayor velocidad de sedimentos que la que está acá arriba. Y después estaría el basamento continental. Ahora, en la cuña de Antearco, o sea, en la parte frontal, aquí estaría estas bajas velocidades que están entre medio de sedimento y continente, se interpretan como roca fracturada. ¿Ya? Roca hidrofracturada, aquí está lleno de fallas normales por el colapso gravitacional, producto de la subducción por erosión. Aquí hay un pequeño prisma frontal que sería los detritos por la erosión. ¿Ya? Y si vemos en detalle la parte frontal, esta, en la figura 6, veríamos algo así. Veríamos el, eh, el de Colmont, que sería el techo del canal de subducción. Ahí estaría la fosa, aquí estaría el talud inferior, y se verían imágenes como fallas normales, ¿ya? Fallas normales que, digamos, mantean hacia la fosa. Esa es la imagen de reflexión y esta es la imagen de los datos de velocidad, de refracción, la inversión. Y vemos bajas velocidades. Bueno, esta es la parte frontal, el prisma frontal, que son detritos, pero acá tendríamos velocidades más bajas que la del basamento continental y se interpreta como roca fracturada o hidrofracturada, ya, fallas extensionales o normales. Aquí, como hay subducción por erosión, se gasta la placa continental por debajo y colapsa y se produce estas fallas normales. Ya, eso estaría volviendo a la imagen del marco tectónico. Está en el norte de Chile, en la región del terremoto de Iquique, aquí. ¿Ya? Esa es la línea 6, estaríamos en esta región, ya, frente a Iquique. Entonces, esa es la estructura del margen continental en detalle. Y si vamos ahora a hacer un zoom en la región de la cuenca de Antearco,
aquí, veríamos lo siguiente, veríamos esto, veríamos, bueno, ahí está super reflector, sería el techo del basamento continental, y aquí se vería otro reflector, ese, que sería un subbasamento o un basamento más reciente, que separaría la cuenca, la paleocuenca, una cuenca más vieja, de la cuenca más reciente de sedimento. Aquí hay un anticlinal, aquí hay como una especie, claro, como que baja, y hay unas fallas que se pueden trazar en profundidad dentro de la corteza, o sea, se propaga desde la superficie hasta la corteza por dentro, lo mismo que acá, ¿ya? Eso es lo que se ve hasta una profundidad de 5 kilómetros de profundidad, que es la resolución del modelo, pero si vemos las velocidades, se distinguen dos unidades, unidad uno y 2, bueno, y 3 sería unidad uno, 2 y 3, que serían, todo esto podría verse como un sistema de cuenca de antearco, pero esta es más antigua y es más antigua y tiene un reflector que la separa, entonces marca una discontinuidad en el tiempo. ¿Ya? Entonces por eso le llamamos paleocuenca de antearco. ¿Ya? Y la más reciente que tendría el reflector sería la cuenca 2 y después la cuenca 3. ¿Ya? Estos son múltiplos, ¿ya? Son múltiplos del fondo del mar, no son, del fondo del mar no son, o del basamento, son artefactos, digamos, de la imagen, que no se pueden, un producto de aliasing, ¿ya? Que no se, que no tiene, que no es un artefacto, ¿ya? Eh, entonces, bueno, esto está súper fracturado, fallado por el colapso gravitacional, fallas normales. Se gasta toda la corteza y colapsa, pero lo interesante aquí son estas fallas que entran en la corteza, o sea, rompen la parte de arriba de la cuenca de Antearco, pero rompen dentro de la corteza. Eh, a ver si se ve mejor acá. Bueno, hasta cierta profundidad después se empiezan a no verse y después pasa a ser una interpretación, ¿ya? Pero aquí en la parte de la cuenca está clara, ¿ya? La parte de la cuenca está clara porque ahí se ven las discontinuidades de los estratos, acá, acá. Entonces después corresponde a una interpretación en profundidad, pero ahí estaría, digamos, ahí estaría la interpretación en profundidad. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que si uno sigue trazando estas trazas, o sea, está trazando esta falla, con este ángulo, con este manteo, uno encuentra acá que es coincidente con una réplica cortical. En realidad esta no es una réplica, esta es un precesor, un foreshock, que ocurrió el 16 de marzo. Recordad que el terremoto fue en abril, ¿ya? Entonces es un precursor, y ese precursor tiene un manteo dado, ahí está, que coincide con esta traza, esta pendiente de esta falla que vemos en superficie. Entonces se puede concluir que eh, este sistema de falla ya es es a nivel cortical. O sea, se ve la expresión superficial acá de los datos sísmica, reflexión, y coincide con los mecanismos focales de los precursores del terremoto de Iquique. Aquí estaría la interpretación más completa, sería aquí el techo del basamento oceánico, aquí estaría el decolmón, el canal de subducción, el prisma frontal,
son los sedimentos, o sea, serían los detritos, los escombros, y el talud inferior, talud medio y talud superior, y la cuenca reciente, la paleocuenca, la cuenca antigua. Entonces, si vemos los mecanismos focales de, de los precursores, veríamos algo así. Entonces, vemos una correlación entre la posición del mecanismo focal o entre el manteo, el dip, el manteo del precursor, del terremoto precursor, con estas fallas que se ven en superficie. ¿Ya? Y bueno, estos puntos rojos serían, a ver, los puntos rojos serían, yo creo que, Me parece que no sale. o sale, o lo pusieron por, yo creo que son las réplicas. Mm. Eh, no sé. Creo que son las réplicas, ¿ya? Entonces, las réplicas definen el interplate contact, ¿cierto? El contacto sismogénico. Obviamente tienen problemas de localización. El contacto en la parte superficial queda mucho mejor definida por la sísmica de reflexión, ¿cierto? Por esta profundidad. Siempre los sismólogos se equivocan en la parte más lejos del continente, porque están en el continente, tienen menor resolución y las ponen más abajo y esto es más superficial. ¿Ya? Acá está bien. Mientras más cerca del continente va a quedar mejor la réplica y acá queda mal. ¿Ya? Eh, Están malas las réplicas en el fondo, en la parte más hacia el oeste. Pero aquí lo interesante es esto, aquí está el contacto, se ramifica una falla cortical y que coincide con la expresión en superficie que se observa en la sísmica de reflexión. Ahora, bueno, si uno plotea, se hace un plot, claro, aquí uno puede separar el contacto en tres regiones, puede separarlo en una región de zona de transición, que es la parte más superficial, zona de máximo slip, ¿ya? Y bueno, después sería otra zona de transición. Si lo plotea esto, el slip, en torno a esa distancia, vería algo así, vería que en el centro, ¿cierto? Vería el máximo slip y en los bordes vería menos slip. Eso es evidente, en todo caso, de verlo de la figura uno, que uno ve aquí el slip, ¿cierto? Entonces la región de acá hay menos slip, la región de acá hay menos slip y acá en el centro hay máximo slip. Y la distancia son como de aquí hasta acá, como 130 kilómetros, 150 kilómetros. Y eso es el plot que se muestra aquí, este, 140 kilómetros, ¿ya? Y aquí hay dos modelos, está el modelo de Gavino Reginato, el modelo de Schur, el modelo de Ruiz, Duputel, y claro, hay algunos modelos que tienen un peak.
El gradiente tiene un pic de slip, otros lo propagan por más distancia, ¿ya? O sea, es la misma energía, pero propagado por más distancia. Y bueno, el máximo slip oscila entre 4 metros y 11 metros. Bueno, bastante diferencia. Los modelos más aceptados son Duputel, Chur, bueno, estos tres, que tendrían un 6 metros, ya, 6 metros. Al final la misma energía, solamente que acá se concentró en la parte del medio, y acá se distribuye más hacia el este, ¿ya? Eh, pero la zona de máximo slip está aquí, está aquí. Entonces, de alguna forma, la zona de máximo slip transfiere esfuerzo hacia todo el sistema de subducción y en particular las fallas de arriba, la falla cortical superior, activando esta falla, ¿ya? O preactivando esta falla, que es la falla donde rompió el precursor, ¿ya? Entonces, lo interesante del trabajo es, bueno, que en Iquique, en un margen erosivo, existe una cuenca antearco bastante, bastante desarrollada, pero bastante vieja también, ¿cierto? Esta cuenca antearco está lleno de fallas normales, y las fallas normales como esta se correlacionan con la falla más profunda de la réplica, que sería una falla cortical de primer orden, que sería la falla que rompió la corteza continental completa. ¿Ya? Ese sería el trabajo de Gabino Requinato de Iquique. ¿Alguna consulta? Bueno, como pueden ver, en tareas ya se subió el cuestionario. Así le pusimos al final porque no daba control esto. Y ahí está. Entonces, pregunta uno, defina qué es el prisma de acreción y el frente de deformación. Ya, todo eso lo vimos en clase. Haga un bosquejo de ambos, indique dónde se encuentra la fosa. Describa las capas del complejo fluolítico, ya, eso es de la corteza oceánica, y identificando sus unidades, ¿cierto? El tipo de roca y sus capas sísmicas. Capas tanto tienen siglas, ¿cierto? Las capas sísmicas tienen sus siglas especiales. Esa sería la pregunta 1B. También lo vimos en clase. ¿Ya? Pregunta 1C, describe las diferencias en cuanto a morfología y tasa de expansión de centro de expansión del Pacífico y del Atlántico. ¿Ya? Eso también lo vimos en clase. El centro de expansión del Pacífico es rápido a rápido intermedio, y el Atlántico es súper lento. Entonces tienen bastante diferencia en las tasas esa es la morfología, y en los valores de tasa de expansión, que también está visto en clase para que lo puedan responder y se les quede en la cabeza después como conocimiento del curso ya. La pregunta 2 es una lectura, aunque igual se vio mucho en clase, que son esos dos papers. Estos dos papers están
están en material docente y son estos dos papers que están acá. El 2010, me equivoqué. El 2010, CS, y el 2013. Ya, estos están vistos en clase, de alguna forma, ¿no? Pero es mejor que lo vuelvan a leer. Es el del 2010, en el cual se muestra la estructura del margen chileno completo, ¿ya? Con varias líneas sísmicas desde Valparaíso hasta el punto triple. Se ven los modelos de velocidad y se hace una segmentación en términos del tamaño del prisma de acreción y el espesor del canal de subducción, ¿ya? Así que al final se hace una especie de eso. Dos segmentos, el segmento del Maule, que tiene un prisma de acreción grande y un canal de subducción delgado, y el prisma de agresión pequeño del segmento de Chiloé y el canal de solución grueso del canal de Chiloé. Y una zona de transición entre estos dos segmentos que sería el Mocha Block, que sería el triángulo entre la zona de fractura de Mocha, la fosa y la zona de fractura de Valdivia. ¿Ya? Eso lo vimos en clase, así que ese sería el paper 1. El paper 2 está relacionado con el primero y tiene que ver con cómo se forma el canal de subducción, cómo se forma el canal de subducción, eh, cómo afecta la flexura de la litósfera oceánica. Si la litósfera oceánica es más débil o más rígida, esta se puede hundir o hundir menos, y eso favorece el espesor del canal de subducción. ¿Ya? Entonces, con estos dos papers se responde la pregunta 1. Explique la segmentación de procesos de erosión, acreción y subducción de sedimentos en el margen chileno. ¿A qué se debe esta segmentación? Y 2B, explique el impacto de la posición del backstop en la magnitud de megaterremotos y en tsunamis y ejemplifique cómo para el margen chileno. ¿Ya? Y la pregunta 3, que corresponde más a las preguntas de tectónica que vimos al principio del curso, es explique qué es el rollback, ¿cierto? El proceso del rollback de la placa oceánica subductante y el proceso de delaminación del manto. ¿Ya? Hay dos tipos de delaminación del manto, están en las primeras clases. Y pregunta B, explique los factores que favorecen la formación de márgenes erosivos y acrecionarios. ¿Ya? ¿Qué factores favorecen? ¿Qué parámetros geodinámicos favorecen esa, ya sea el margen erosivo o el margen acrecionario? Explique, y la pregunta C, explique por qué se observan reflectores aproximadamente equidistantes en la estratificación de la fosa chilena sur central. Ya, en esto, esa pregunta se refiere a que cuando lo vimos en el capítulo de sedimentación, ¿ya? Sedimentación en la fosa chilena. En la fosa chilena hay unas pequeñas cuencas de sedimento y si la vimos sísmica de reflexión y vimos que habían estratos, ya estaba estratificada esas cuencas de sedimento. Y esos estratos están definidos por reflectores, ¿cierto? Por reflectores sísmicos y están ubicados con espesores equidistantes. O sea, los espesores son del mismo espesor, por eso los reflectores están a distancia equidistante, eh, ubicados equidistantemente. Y esa estratificación tiene una relación, ¿ya? Con procesos de sedimentación, obviamente, que a su vez están relacionados con procesos naturales que son cíclicos, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta pregunta, y explicar qué procesos naturales son y por qué son tan cíclicos, ¿ya?
También está todo visto en clase, así que por eso es un cuestionario simple, por eso vale 10% nomás del curso, y es para que por lo menos vean las clases o los apuntes, ¿ya? Y las presentaciones, claro, y se pide que, como es una tarea para la casa, digamos, que se envíe un archivo digital en formato PDF, no pueden tipear, no tienen para qué escribirlo a la mano, ya, muy arcaico. Y las figuras las pueden copiar de los papers también, no tienen para qué dibujar la mano. Bueno, algunas sí van a tener que dibujarla, o sea, no necesariamente la pueden hacer con PowerPoint o cualquier cosa, pero bueno, ahí cada uno lo hace como quiere, pero hay cosas que se pueden hacer con el PowerPoint, no sé, son muy simples. O pueden o tomar una figura ya hecha y manipularla. También pueden hacer eso con Photoshop, ¿ya? Bueno, y se deben entregar el cuestionario en forma digital y, claro, y las cosas escaneadas solamente para cosas a mano, pero se puede evitar también escanear cosas. Yo no, trataría de ocupar la tecnología con copiar imágenes y Photoshop y luego tipearlo, ¿ya? Eh, Eso sería el cuestionario. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Ya. Entonces, con el plazo es el 17 de octubre, de más lo hacen, y las presentaciones eh, comienzan el lunes también. O sea, comienzan este lunes. A ver. Las presentaciones, tratar de que duren. A ver, voy a ver primero la. Entonces, las presentaciones son dos presentaciones por clase. Entonces, lo ideal es que una presentación no dure más de 20 minutos y unos 10 minutos de discusión, de preguntas, ¿ya? Y entonces sería 10 minutos, o sea, 20 minutos de presentación, 10 de preguntas, y después sería la siguiente presentación, 20 minutos y 10 minutos, y 10 minutos de preguntas, ¿ya? Enfocarse en los resultados y no en los métodos. O sea, es importante primero plantear la introducción y la pregunta científica, ¿cierto? El objetivo científico del estudio. Entonces, introducir el área, el área de estudio y lo que se quiere estudiar, o sea, el objetivo. Después, describir brevemente la metodología ocupada, sin entrar en los métodos, eh, a menos que sea muy fácil. Y después mostrar los resultados, después la interpretación de los resultados, después la discusión de los resultados y finalmente las conclusiones. ¿Ya? Ese método científico casi. ¿Ya? Así que tendríamos todo eso, esos. Bueno, si tienen alguna pregunta de los papers, nos pueden escribir. ¿Ya? Y, y bueno, que les vaya bien entonces las presentaciones. Ahora yo dejo de hacer clase, ahora voy a hacer puras preguntas nomás. Así que nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Ya? Chao. Chaito.